Bueno, hemos visto los distintos tipos de celdilla unidad y ahora nos vamos a centrar sobre todo en las celdillas unidad cúbicas, tanto de empaquetamiento compacto como el no compacto. Las dimensiones geométricas de estas celdillas son muy útiles para calcular propiedades de un cristal, como puede ser, por ejemplo, el tamaño del átomo de la molécula que ha cristalizado, o bien también para averiguar la densidad del cristal, porque la densidad del cristal en realidad va a ser la densidad de la celdilla. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros pretendemos calcular el tamaño de los átomos, los iones o las moléculas que constituyen el sólido cristalino. Normalmente se utiliza una técnica de difracción de rayos X que nos permite calcular las dimensiones de la celdilla unidad, es decir, la arista de la celdilla unidad de ese sólido cristalino se puede calcular a partir de experimentos con difracción de rayos X. Por ejemplo, para un tipo de sólido cristalino cuya celdilla unidad sea simple, pues en este caso tenemos que, fijaros, en la celdilla simple los átomos se colocaban exclusivamente, las unidades del sólido cristalino, que eran esferas todas del mismo tamaño, se colocaban exclusivamente en los vértices del cubo. De tal manera que las dimensiones de la celdilla están relacionadas con el radio de la esfera de la siguiente forma. La arista, fijaos que las esferas están en perfecto contacto, la arista sería 2 veces el radio de la esfera. ¿De acuerdo? La arista sería 2 veces el radio de la esfera. Entonces, por rayos X calculamos A, pero como sabemos que es una celdilla cúbica simple, pues el radio de esas esferas simplemente sería la mitad de la arista. Bien, vamos a la siguiente. Si tenemos una celdilla unidad centrada en caras, como puede ser esta, una celdilla unidad centrada en caras quiere decir una celdilla unidad cúbica centrada en caras significa que las esferas, los átomos, las moléculas supuestamente esféricas, globulares de dicho sólido se colocan en los vértices de la celdilla unidad y en el centro de las caras de dicha celdilla, de tal manera que el contacto físico ocurre entre las esferas situadas en los vértices con la esfera centrada en las caras. En este caso, si nosotros queremos calcular el tamaño de las esferas, de los átomos o de las moléculas de dicho sólido cristalino, pues a partir del valor de la arista que obtenemos con rayos X y aplicando un simple teorema de Pitágoras, vemos que la arista al cuadrado más arista al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa se llama diagonal de la cara. Entonces, diagonal de la cara al cuadrado es igual a cateto al cuadrado, arista al cuadrado, más arista al cuadrado. Por otro lado, la diagonal de la cara, es decir, la hipotenusa, fijaros que es 4 veces el radio de estas esferas, que representan átomos o moléculas. Por lo tanto, 4 veces el radio de dichas esferas elevado al cuadrado es igual a cuadrado más a cuadrado. Como la arista es un valor que se obtiene por difracción de rayos X, obtenemos el tamaño, el radio del átomo o de las moléculas representadas por estas esferas. Y por último, en el caso de que tengamos una celdilla unidad, un sólido cristalino con una celdilla unidad centrada en el cuerpo, pues fijaros, lo que tenemos es que en este caso las esferas que representan sus átomos o moléculas se sitúan en los vértices del cubo y exactamente en el centro del cubo. ¿De acuerdo? De tal manera que hay un contacto físico entre las cuatro esferas de los vértices superiores con la esfera central y a su vez esta esfera central en contacto con las 4 esferas de la base inferior de la celdilla. En este caso entonces lo que está en contacto físico sería las 8 esferas azules con la esfera central. La manera de calcular el radio de estas esferas pues sería, por ejemplo,
trazando la diagonal del cubo. La diagonal del cubo comienza, por ejemplo, en esta esfera, atraviesa la esfera central y termina justo en la esfera opuesta, en la esfera azul opuesta, el vértice azul opuesto al vértice de partida. De tal manera que la diagonal del cubo, que es una hipotenusa, tiene como catetos la diagonal de la cara y la arista. A su vez, la diagonal de la cara, que es otra hipotenusa, pues sabemos que por Pitágoras la diagonal de la cara al cuadrado es igual a arista al cuadrado más arista al cuadrado. Pues bien, nosotros sabemos que, por tanto, la diagonal del cubo, que en realidad mide 4 veces el radio de las esferas, la diagonal del cubo al cuadrado es igual a la diagonal de la cara al cuadrado más la arista al cuadrado. A su vez, la diagonal de la cara al cuadrado es arista al cuadrado más arista al cuadrado. Total, que al final 4 veces el radio de las esferas al cuadrado es igual a 3 veces la arista al cuadrado. La arista la obtenemos a partir de difracción de rayos X y, por tanto, despejando el radio, averiguamos el tamaño de esas esferas que representan, como digo, átomos o moléculas. Bien. Si eso con respecto a si queremos saber la dimensión de un átomo o de una molécula en concreto. Si quisiéramos calcular la densidad de un cristal formado por átomos o moléculas idénticas, pues en este caso sería conveniente calcular la densidad de la celdilla. Para calcular la densidad de la celdilla hay que saber la masa de la celdilla y partido el volumen de la celdilla. Bueno, el volumen de la celdilla no tiene gran misterio, es A cubo. Y A se obtiene por difracción de rayos X. En cuanto a la masa de la celdilla, en realidad es la masa de los átomos que contiene la celdilla. Y si hemos considerado que los átomos son esféricos, las moléculas son esféricas y las celdillas, estamos para el caso de celdillas cúbicas, exactamente cuántos átomos pertenecen a una celdilla y cómo se calcula esa pertenencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos en el centro de la celdilla totalmente cubierto por la celdilla, tenemos un átomo, pues ese átomo le pertenece completamente, ya que ese átomo no se comparte con ninguna otra celdilla, pertenece a una única celdilla. Ese átomo le pertenece al 100% a la celdilla que lo contenga. En el caso de que tengamos un átomo situado en las caras de la celdilla cúbica, pues en realidad solo la mitad de dicho átomo pertenece a la celdilla y la otra mitad pertenece a la celdilla vecina. ¿De acuerdo? Pertenece a la celdilla vecina. Por lo tanto, los átomos que están en las caras de las celdillas solo le pertenecen a la celdilla la mitad. ¿De acuerdo? La mitad contribuyen como un medio. ¿Y si el átomo está en una arista? Bueno, si el átomo esférico se sitúa en una arista de una celdilla cúbica, pues en realidad ese átomo está compartido por 1, 2, 3 y 4 celdillas. Las 4 celdillas que comparten una arista. Por tanto, cualquier átomo en una arista cúbica de un cubo, de una celdilla unidad cúbica, en realidad ese átomo pertenece a 4 celdillas. ¿Qué porcentaje del átomo pertenece a una celdilla en concreto? Un cuarto, un 25%. ¿De acuerdo? Y por último, si tenemos una celdilla cúbica y tenemos átomos esféricos situados justo en los vértices de dicha celdilla, ¿con cuánto contribuye ese átomo a la celdilla? ¿Qué porcentaje de ese átomo le pertenece a cada celdilla? Pues fijaros, un átomo que esté en un vértice de un cubo está compartido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdillas. El vértice de un cubo en realidad estaría compartido por 8 celdillas, está compartido por 8 celdillas imaginarias. Por lo tanto, el átomo esférico que esté situado en un vértice está compartido también de forma equitativa por 8 celdillas imaginarias. Por lo tanto, a cada una de esas 8 celdillas solo le pertenece una octava parte del átomo. ¿De acuerdo?
Por último, en cuanto al índice de coordinación, el índice de coordinación consiste en el número de átomos, para una esfera concreta se determina el índice de coordinación como el número de esferas más próximas que lo rodean. Entonces, por ejemplo, para una celdilla cúbica simple, vamos a fijarnos en la esfera verde. ¿Cuál es el número de coordinación? Es decir, ¿cuántos átomos, lo más próximo posibles a la esfera verde, están presentes alrededor? Pues aquí tenemos 1, 2 y 3. Sí, pero tenemos 1, 2, 3, pero 4 de una celdilla imaginaria vecina a la derecha y 5 de una celdilla imaginaria superior y 6 de una celdilla imaginaria que está justo delante. En total, el número de átomos o de esferas que rodean a la esfera verde y que están a la misma distancia y que además es la distancia más próxima posible, son 6. La esfera verde está rodeada de 6 esferas azules cerca, próximas, y entonces se dice que el número de coordinación es 6. Entonces, en una celdilla simple, el número de coordinación de cada esfera es 6. Para una celdilla cúbica centrada en el cuerpo, ¿cuál es el índice de coordinación? Es decir, cuántas esferas la rodean que están a la misma distancia y que esta distancia sea la más corta posible. Pues fijaros, 4 arriba y 4 abajo, 8. Así que en las centradas en el cuerpo, el índice de coordinación es 8. Y por último, para el caso de la centrada en el cuerpo, en las caras, para el caso de centrada en caras, es más difícil de ver, porque tendría, en principio, vamos a fijarnos en una que esté centrada en la cara, pues tendría estas 2, 3, 4, o sea, estas 4 que definen esta cara, 5, 6, 7, 8 y otras 4 vecinas, y se ven peor, ¿no? Aquí el índice de coordinación es más difícil de calcular, mucho más difícil de calcular, pero estaría definido por esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y otras 4 en la celdilla vecina que están situadas justo en los centros de las caras, total 12. Así que el índice de coordinación sería 12 para el caso de una celdilla unidad centrada en caras. Bueno,